De niño, mi abuela me enseñó a cerrar las ventanas antes de las 6 de la tarde, porque el viento trae ojos que no se ven. En aquel entonces, en Santa Ana, yo pensaba que lo decía por los ladrones o por el polvo del camino. Años después, cuando comencé a ganarme la vida haciendo crónicas nocturnas en distintas ciudades de América, entendí que mi abuela hablaba de otra clase de ojos. Uno aprende a vivir con lo invisible cuando la noche se vuelve tu oficina. Los pasos se alargan, las sombras te toman la medida, y las voces detrás de los postes saben tu nombre sin que tú se lo digas. Esa noche, en San Salvador, descubrí que los ojos del viento pueden maquillarse, perfumarse y sonreírte con los labios más dulces antes de soplarte el alma. Había llegado al centro histórico. La madrugada resbalaba por las láminas de los techos, y las calles sudaban una humedad agria, mezcla de cerveza picada y frutas viejas. En el Parque Libertad se oían los radios de los policías, con un chisporroteo inquieto, y los buses ya dormidos eran bestias de metal con respiración contenida. Me habían dicho que si buscaba historias tenía que hablar con las cariñosas de la cuadra de la Kim. Decían que ellas cargaban rezos en los bolsos como otros cargan cigarrillos, así que caminé con las manos en la chamarra, rozando el grabador en mi bolsillo, y cada paso mordía el agua en los charcos como si mordiera una fruta podrida. La primera que me vio fue Mariela. Llevaba una blusa roja con brillitos que parecían ojos de gato, y aunque su sonrisa era amable, sus pupilas me atravesaron como quien mira a través de una vela sobre una foto. Se acercó despacio, con ese equilibrio de quien ya aprendió a no tropezar con el borde de las aceras rotas, y me dijo sin rodeos que yo no era cliente. Lo dijo con una certeza que me apenó, como si me hubiera medido y visto el miedo adherido al cuello. No soy cliente, le respondí, y le conté de mis crónicas, de cómo busco relatos que no existen mientras amanece. Ella se rió como si el aire le hiciera cosquillas. A vos te mandaron, dijo. Yo quise preguntar quién, pero ella miró por encima de mi hombro, a la estatua gris que el parque guardaba con indiferencia. Si vas a escribir de nosotras como nosotras somos, añadió, y me tomó del brazo con una suavidad que me dejó helado. Fuimos a sentarnos a la banqueta frente a una ferretería cerrada. El metal de la cortina estaba frío, y el reflejo en el vidrio de la puerta era tan oscuro que parecía otro callejón metido dentro de la calle. Mariela sacó de su cartera una botellita con líquido amarillo. Escolirio, dijo, y yo asentí aunque olía a manzanilla quemada. Se echó 2 gotas en cada ojo, y vi cómo la pupila se le agrandaba casi como un eclipse. Así veo más claro a los hombres y a lo que traen pegado. Supe que no debía preguntar, pero soy curioso, y la curiosidad es mi peor amuleto. Pregunté igual. Ella respiró hondo y comenzó a contar que una vez, en una noche como esa, conoció a una mujer llamada Yesenia. No era de ahí, se notaba en la manera de sostener el bolso, en el modo de mirar donde no había nada. Tenía la voz de las mujeres que han llorado sin que se les escuche, una voz con una grieta en medio. Llegó pidiendo trabajo, solo por unas semanas, con la seguridad de quien ya ha pactado con algo más fuerte que el hambre. Las demás la miraron con recelo, pero Mariela la protegió. Le prestó tacones, le enseñó cómo negociar sin dejarse tocar el corazón, le dio el número de un taxista confiable, y hasta le compartió el colirio. La primera noche de Yesenia fue un silencio. No regresó. La segunda noche volvió con un vestido nuevo y un olor a guayaba madura que se quedaba pegado en la lengua. No dijo cuánto había ganado, solo que todos sus clientes eran milagrosos. Mariela me juró que esa fue la palabra, milagrosos. Yo alcé una ceja y ella sonrió, pero sus ojos se quedaron quietos. Los milagros tienen un precio, dijo, como quien se acuerda de una factura abierta. A la tercera noche, Yesenia la invitó a un café en un puesto ambulante. Era tarde. El aceite ya estaba cansado de freír y las tostadas sabían a domingo. Yesenia le tomó la mano a Mariela y le pidió que no volviera a mirar a los hombres a los ojos. Ellos no tienen nada que decirte que no sea mentira, le confesó. Y en el gesto hubo una ternura que desarmaba. Mariela notó que en la muñeca de Yesenia colgaba una cinta negra con hilos rojos. Me lo dieron en la casa, dijo, y Mariela, que había crecido en Apopa entre rezadoras,
Supo que la casa no era una casa. Yo le pregunté qué casa. Mariela apretó el colirio y dijo que en la colonia Dolores hay una vivienda sin ventanas, que solo abre la puerta cuando el gallo canta a deshora. Allí te cambian la suerte como quien cambia una uña rota, murmuró. Las mujeres del lugar le dicen la casa de la señora, y la señora no es abogada ni doctora. La señora es vieja y joven y tiene las manos tibias, te palpa los hombros, te pesa el pecho y decide qué te quita para darte otra cosa. Con ella no se trata de pagar con dinero, añadió Mariela. Se paga con lo que más te mira. Nos quedamos un rato en silencio. El viento arrastró un papel de lotería y un perro cruzó la calle, llevando un trozo de bolsa en la boca como un secreto nuevo. Mariela siguió. Que Yesenia insistió en llevarla a esa casa. Vas a dejar de tener miedo, le prometió. Y hay promesas que, en el corazón de la noche, suenan más dulces que cualquier canción de bolero. Mariela accedió. Me contó que caminaron por calles que parecían dobladas, como si el mapa las hubiera planchado mal. Pasaron frente a una tienda con luces verdes donde vendían santos de yeso, y donde una mujer con el pelo recogido les dijo, vayan con su madre y no me miren a mí. Llegaron a la puerta sin ventanas. Y en efecto, un gallo cantó aunque eran las 2:15 de la madrugada. Un canto partido que asustaba más por lo que no se oía después. Adentro olía a albahaca húmeda y a carbón. La señora estaba sentada en una mecedora con patas de hierro. Tenía el cabello trenzado y ojos del mismo color que el colirio de Mariela. No habló primero. Las miró. Les pidió que dejaran los bolsos sobre una mesa donde había fotografías. Hombres con camisas blancas, mujeres con vestidos de fiesta, niños con sonrisas de vidrio. Mariela sintió que su foto no estaba ahí, y eso la tranquilizó. Tráiganme algo que no les pertenezca, dijo la señora al fin, y yo les daré algo que nunca tuvieron. Yesenia sacó de su bolso un mechón de cabello atado con un hilo azul. No dijo de quién era. La señora lo olió, y yo imagino, aunque Mariela no lo describió, que sonrió. Después cada una debió decir su nombre completo y un nombre que quisieran olvidar. Mariela dijo un nombre que no me repitió, y yo no se lo pedí. Esa noche, Mariela volvió al parque con una cinta negra y roja en su muñeca, y la certeza de que iba a dejar de sentir frío. Volvió también con instrucciones. Cada vez que recibiera a un cliente, debía repetir por dentro una frase que se rompía si se pronunciaba en voz alta. Debía ver sus ojos solo a través del reflejo, en el espejo roto, en el parabrisas, en la pantalla del teléfono, nunca directo. Le susurró la señora, que el hombre trae la mirada de otro, y durante un tiempo me aseguró, la suerte le cambió. Los clientes eran amables, pagaban sin regatear, no hacían preguntas bobas, y sin embargo la ciudad empezó a quedarse con voces, como si alguien estuviera coleccionando frases. El panadero dejó de decir buenos días, el taxista dejó de tocar el claxon 2 veces al llegar, su hermana dejó de llamarla por su apodo. Todo se llenaba de huecos limpios, como blancos de papel en una hoja escrita. Yo hice un gesto de incredulidad. Mariela, paciente, me enseñó la muñeca. Ya no estaba la cinta, pero quedaba una marca pálida, una línea como de anillo. Se me cayó cuando vino él, dijo, y su voz se volvió más baja. Esa noche un hombre joven con camisa celeste y olor a jabón nuevo la buscó. Tenía las manos suaves y una timidez bonita. Él no pidió nada raro, solo compañía y una conversación. Mariela lo miró por el espejo, como debía, y notó algo. Detrás de él, en el reflejo del vidrio, había otra mujer sentada en la cama. No se parecía a ninguna de las que estaban esa noche en la cuadra. Tenía un vestido blanco que parecía mojado, y los ojos eran de ese amarillo desvaído de las fotografías viejas. Mariela parpadeó. La mujer no. El hombre siguió hablando, con voz queda de su madre enferma, del trabajo, de un viaje a Santa Tecla donde el río le habló. Mariela trató de no levantar la vista, pero el reflejo seguía allí, la mujer blanca acercando los labios al cuello del muchacho sin tocarlo, como si soplara un frío. No la mires directo, se dijo a sí misma, no la mires directo. En algún punto, él dejó de hablar,
y preguntó si podía dormir un rato. Se acostó de lado como un niño. Mariela quedó sentada, rígida. El ventilador daba vueltas y levantaba una música de plástico contra el techo. La mujer del reflejo, lenta, se levantó también y caminó hacia Mariela, pero solo en el espejo. En la habitación no había nadie más que ellos dos. La mujer del espejo se detuvo frente a Mariela. Se inclinó y dijo algo que Mariela no oyó, porque las palabras se le quedaron pegadas en el colirio. Fue entonces que sintió el tirón en la muñeca, la cinta negra y roja, apretando, como si tuviera vida propia, hasta que se reventó y cayó al piso con un sonido seco, que no hicieron los otros objetos. El hombre se despertó bruscamente, como si lo hubieran llamado por su nombre, en un idioma que no conocemos, y dijo que tenía que irse ya. Al día siguiente, Yesenia no apareció. Ni al siguiente, ni al siguiente. La dueña de la cuadra dijo que se había ido con un cliente a Guatemala. Una de las muchachas juró haberla visto subir a un carro gris sin placas. Mariela fue a la casa de la señora. Tocó la puerta. El gallo no cantó. La puerta no abrió. Regresó al parque con una sensación en la nuca, como si alguien la hubiera besado con hielo. Fue entonces que comenzó a olvidar cosas pequeñas, que en el puesto del café, ella siempre pedía sin azúcar, que su sobrino se llamaba Daniel y no David, que a las 3 de la tarde, el sol se cuela por la rendija del techo y dibuja una raya sobre la cama. Los huecos, me dijo, no son grandes al principio. Sentí un escalofrío que no venía del viento. Quise saber si volvió a ver a la mujer de vestido blanco en el espejo. Mariela afirmó con un gesto mínimo. La volvió a ver varias veces, siempre detrás de hombres tímidos, amables, de manos suaves. Nunca hacía nada, solo se acercaba y soplaba. Me estaba enseñando que yo también podía soplar, dijo Mariela, y yo no entendí hasta que me lo explicó, que la señora con su contrato de cintas y colirios le había dado la capacidad de quitar palabras, un soplido leve y de pronto, la frase en la boca de alguien se caía, el nombre de una madre se borraba en la mente de un hijo durante el desayuno, la dirección de un lugar desaparecía cuando alguien consultaba el mapa, como un borrador pero en el aire, susurró, y hubo noches en que Mariela se sorprendió a sí misma probándolo, soplar al conductor de un bus para que olvidara el insulto, soplar a la muchacha del puesto para que olvidara el cambio que debía, soplar al policía para que olvidara la cara de alguno. Al principio fue alivio, un pequeño poder que compensaba el miedo, después fue hambre. A esa altura, yo estaba tragando saliva demasiado seguido. Las sirenas lejanamente insistían, como si la ciudad al fondo practicara un coro. Mariela me miró con la gentileza de quien ya me había visto antes en algún espejo. Me preguntó si quería escuchar el resto. Dije que sí, aunque mis manos temblaban dentro de la chamarra. Me contó que con el tiempo, comenzaron a buscarla a hombres diferentes, tipos con trajes sin arrugas, la Biblia en el asiento del carro, un anillo en el dedo. Era como si alguien hubiera corrido la voz de que con Mariela se dormía bien. Ellos venían a que yo les apagara un recuerdo, dijo con resignación. Uno quería olvidar la cara de un muchacho al que atropelló sin querer, otro la risa de una mujer que lo dejó por su primo, otro la primera vez que mintió en misa. No me pedían caricias, se reía con tristeza, me pedían silencio. Y ella, al principio reticente, soplaba, se metía al baño, apagaba la luz, miraba el reflejo debilitado del teléfono en la cerámica y soplaba al hombre dormido del otro lado de la puerta. No siempre funcionaba. A veces la palabra se quedaba pegada como chicle a un pelo. A veces caía fácil, como hoja seca. Me guardé una pregunta demasiado tiempo y me creció dentro como una espina. ¿Qué recibió ella a cambio, aparte de clientes que pagaban bien y el orgullo miserable de mandar sobre un soplo? Mariela bajó la vista. Un hueco, dijo. No supe si hablaba en metáfora. Un hueco donde se supone que debía estar el recuerdo de cómo me llamaba mi primer amor. Lo dijo con la naturalidad con que alguien te dice su talla de zapatos. Y cuando me di cuenta, siguió, ya había otros huecos, y eran más grandes. Una mañana se despertó y no encontró su risa, la risa con la que su hermana la reconocía a media cuadra.
No es que no pudiera reír, es que sonaba a otra persona. Y así te vas yendo de vos misma, confesó. La noche se partió con un grito de mujer al final de la cuadra, y una lluvia finita empezó a bordar las luces de neón. Mariela no se asustó. Me dijo que eso pasa cuando alguien nombre mal a alguien, que hay nombres que no les gustan a las cosas, y las cosas protestan. Me contó entonces de Roxana, una cariñosa peruana que conoció en Ciudad de México, en la colonia Doctores, cuando se fue de San Salvador para probar suerte. Roxana la reconoció desde lejos, no por la cara, sino por el modo en que el aire a su alrededor parecía llevar puestos guantes. Ella también llevaba una cinta en la muñeca. La casa de la señora tiene sucursales, bromeó con la mitad de la boca, en la capital mexicana. Los pasillos de los hoteles olían a cloro y a flor amarga. Roxana le enseñó otra forma de soplar, más fina, que no quitaba palabras sino que las cambiaba. Un hombre podía creer, durante horas, que la palabra perdón significaba pan. A la mañana, cuando su mujer le pedía perdón, él traía panes. Son anécdotas que suenan a chiste hasta que las ves suceder. Mariela aprendió demasiado rápido, porque el hambre era grande, y con el aprendizaje vinieron los cobros. Una noche de esas, Roxana no despertó. La encontraron dormida, con los ojos abiertos y un hilito de saliva fuera de lugar. En el espejo del cuarto, alguien había escrito con jabón una frase que todavía me duele poner en palabras: no dejes que te llamen por un nombre que no puedas responder. La dueña del hotel pidió discreción. Los hombres siguieron llegando. Mariela entendió, con esa intuición torpe de quien se sabe en un laberinto, que la casa de la señora no regalaba dones, los prestaba, y el interés se pagaba con identidades, con risas, con sombras. Cuando Mariela terminó su relato, yo estaba viendo mis manos como si no me pertenecieran, como si fueran dos pequeñas cosas ajenas pegadas a mis muñecas. Ella me tocó apenas el dorso, un toque de hermana. Me preguntó si quería ver a la señora. Me ofreció llevarme, no para pactar, aseguró, sino para que yo escribiera con conocimiento. Me quedé con la boca seca. Me acordé de mi abuela y de las ventanas cerradas. Dije que sí, porque la curiosidad me empujaba desde la espalda con una mano helada. Caminamos por calles que de madrugada pierden sus nombres. Un olor a pan de horno nos siguió un par de esquinas, y yo, por primera vez en años, dudé si recordar era una bendición. Llegamos a una casa sin ventanas en una colonia que no reconocí, aunque seguramente había pasado por allí cientos de veces. La puerta tenía un ojo de metal que parecía vernos antes de abrirse. El gallo, esta vez, no cantó. La puerta se movió con la facilidad de una boca que ya te probó. Adentro, el mismo olor a albahaca húmeda y carbón. Las fotos en la mesa eran otras. Vi mi camisa, vi el perfil de mi oreja, vi mis propias manos sosteniendo un cuaderno. Me quedé clavado. La señora estaba en su mecedora. No diré cómo era su cara, porque me parece una descortesía nombrar lo que no entiende el alfabeto. Sus manos sí eran recordables, tibias, firmitas, con uñas cortas. Me pidió que dejara mis cosas sobre la mesa y que dijera mi nombre completo y un nombre que quisiera olvidar. Yo pensé en el nombre de una ciudad que me dolía, pero mi lengua se ató en nudo. Por primera vez en mucho tiempo me quedé sin palabras que me obedecieran. Mariela me miró como se mira al niño que va a saltar un escalón muy alto. La señora se inclinó apenas hacia mí, como quien huele una fruta. «Traes ojos prestados en el bolsillo», susurró, y solo después entendí que se refería al grabador. No me lo quitó. Me pidió que me sentara. El asiento crujió, como crujen las primeras rodillas de la mañana. «¿Qué querés?», preguntó, y la pregunta se quedó dando vueltas como un insecto en una lámpara. Pensé en la crónica, en el hambre, en mi abuela. Pensé en cerrar alguna puerta. Pensé en la risa que había perdido sin saber cuándo. Y sin embargo, lo que dije fue otra cosa que yo quería escuchar, nada más. La señora sonrió de una manera que no admite traducción. «Escuchar se paga con un silencio», dijo. Y yo sentí, por primera vez, un hueco pequeñito abrirse detrás de mi oreja izquierda, un hueco con forma de sílaba. No la vi moverse. Solo supe que estaba a mi lado, porque el aire se volvió espeso. Habló de las cariñosas como si hablara de hijas, que se van de casa con vestidos que aún huelen a la primera lluvia.
Dijo que ellas sostienen no solo cuerpos de hombres, sino las palabras que los hombres no pueden decir en otros lugares. Dijo que el mundo sería más violento si no existiera el oficio de apagar palabras. Dijo que el problema no es soplar, sino olvidar el soplo. Yo asentí como si entendiera. Me pidió las manos y las tomó entre las suyas. Sentí calor, un calor antiguo, como cuando uno toca la piedra de una iglesia al mediodía. No te voy a dar cinta, aclaró, ni colirio. Vos no venís por eso. Me ofreció, en cambio, un oído prestado. Podés escuchar lo que no se dice, y el hambre que me empujaba brincó como un perro. Acepté sin decirlo, o quizá lo dije sin oírme. Salimos de la casa a una hora que no existe. La calle era la misma pero distinta. Las luces parecían un poco más lejos. Los charcos tenían bordes más nítidos. Mariela me acompañó hasta la esquina. No me cobró. Me abrazó como se abraza a un amigo que va a quedarse en una sala de espera. Nos despedimos con cuidado, como si la palabra adiós se pudiera romper. Caminé hacia el hostal con esa sensación de que los pasos no hacen ruido cuando hay alguien que los escucha demasiado. En el cuarto me senté en la cama y encendí el grabador. La cinta, qué raro suena decir cinta, devolvió el murmullo de la calle, la voz de Mariela, el sonido agudo de los insectos en la lámpara, y en medio, como emergiendo de un pozo, otra voz que no reconocí. Era la mía y no era la mía. Decía cosas que yo no recordaba haber dicho. Contaba que de niño cerraba las ventanas por los ojos del viento. Contaba que mi primer amor se llamaba Andrea. No, eso no era cierto. Mi primer amor no se llamaba así. Contaba que en la colonia Dolores, la casa tiene un patio con una fuente de piedra en forma de boca. No había visto ninguna fuente. Detuve la grabación, el corazón empujándome la camisa. Escuché otra vez. La voz volvió a decir Andrea. Entonces caí en la cuenta de que el hueco detrás de mi oreja izquierda ya no era tan pequeño. Pasaron semanas. Viajé a otras ciudades. Medellín con su piel de montaña y sus calles que se suben al cielo. Lima con su garúa que te moja sin tocarte. Ciudad de México con su respiración de gigante. En cada ciudad busqué historias, y en cada ciudad me encontré con ellas. Nombres distintos, cintas de distintos colores, casas con puertas que no pertenecían a ninguna fachada. Me di cuenta de que yo podía escuchar lo que no se decía de manera dolorosamente clara. En un cuarto húmedo en La Victoria, una mujer llamada Milagros me habló de su hijo que se fue a Pucallpa a vender llantas. Y yo escuché, debajo de la frase, una palabra que ella no pronunció: tumba. En un hotel junto a una avenida en Itagüí, una joven de nombre Laura me contó que a veces amanecía sin recordar el sueño, pero yo oí con nitidez el susurro de un nombre masculino que no era el de su novio. En Tepito, una señora con dientes de oro me ofreció agua de Jamaica y me dijo que si quería sobrevivir tenía que aprender a saludar a los perros. Debajo escuché la palabra mordida. Era como tener un segundo idioma adherido al oído, el idioma de lo que se calla. Pero junto con el don, vino el peaje. Empecé a quedarme corto de nombres. Una mañana en Lima, me quedé mirando la bahía de Miraflores y no pude recordar cómo se llamaba la calle donde viví 2 años. La tengo anotada en cuadernos, me dije. No pasa nada. Pero el hueco estaba ahí, respirando. En Medellín, se me olvidó el color de los ojos de mi padre durante 1 hora completa, y tuve que buscar una foto en el teléfono para que la memoria hiciera clic. En Ciudad de México, durante un rato largo, no supe cómo se llamaba el parque donde un día me besaron bajo un árbol con hojas como mariposas. Me quedé con la emoción, sí, con el temblor en las manos de entonces, pero sin el mapa, sin el letrero, y de pronto mis crónicas comenzaron a llenarse de silencios. Yo llenaba con adjetivos lo que antes llenaba con nombres propios. Una noche regresé a San Salvador como quien vuelve donde lo vacunaron. Con miedo y con un extraño alivio, busqué a Mariela. No estaba en la cuadra. Pregunté por ella a la dueña del puesto de café, a un policía que fingió no conocerla, a una muchacha de labios violetas que me dijo que Mariela se había ido con la hermana a Estados Unidos. Nadie quería pronunciar su nombre más de una vez. En el Parque Libertad, un viejo que vende lotería me aseguró que la vio pasar hace 3 días con un vestido verde.
Y yo quise creerle, pero en su voz escuché una frase que no dijo. Te estoy diciendo lo que querés. Fui a la colonia Dolores. No encontré la casa. Las puertas tenían ventanas. Los gallos cantaban a su hora. Y en ninguna pared había fotos. Caminé hasta que los zapatos me hicieron ampollas. Por la noche en el cuarto, abrí el grabador y escuché otra vez aquella cinta antigua, la de la primera noche. La voz de la señora dijo mi nombre, pero lo dijo sin vocales, y me estremecí hasta el hueso. Esa madrugada, y sin plan entré a una iglesia. No por fe, sino por necesidad de un techo donde el silencio no me cobrara tan caro. El templo olía a madera vieja y cera. Un hombre de sotana oscura estaba puliendo una banca con paciencia de relojero. Me senté. De pronto, detrás de mí, alguien dijo mi nombre con exactitud, con todas las vocales y el acento donde debe ir. Me volví. Era una chica muy joven, tal vez 20 años, con el cabello recogido y un vestido sencillo. Me preguntó si yo era el que escribía sobre la noche. Asentí. Roxana te mandó saludos, dijo con naturalidad. Sentí que el banco me tragaba. Roxana, la de doctores, la que escribieron con jabón en el espejo. Te vio en un sueño, añadió, y me dijo que te advirtiera. Le pregunté qué. Ella se sentó a mi lado, sin tocarme, como hacen los gatos, y dijo despacio, si seguís escuchando lo que no se dice, vas a dejar de decir lo que sos. No me pareció una metáfora. En su muñeca no había cinta. Me habló de su hermana, a la que llama cariñosa con un orgullo raro, como quien dice enfermera o maestra. Me contó que su hermana también pasó por la casa, pero que salió con otra cosa, la capacidad de recordar lo que los demás olvidaban. Esa, dijo la joven, sí que era una bendición y una carga. Su hermana sostenía los nombres perdidos, las calles borradas, las canciones sin letra, y a cambio el mundo le pedía que no se enamorara. Porque si te enamoras, explicó, se te cae todo. Le pregunté cómo se llamaba su hermana. Me sonrió sin malicia. No te lo puedo decir. Si te lo digo, lo vas a olvidar. Y en esa frase tan simple, sentí el filo de un cuchillo viejo. Esa misma noche, caminando de regreso al hostal, oí pasos que se acomodaban al ritmo de los míos. No soy valiente. Cuando me siguen, yo me detengo y dejo que me alcancen. Me alcancé a mí mismo en el reflejo de una vitrina, pero detrás de mi sombra apareció una silueta femenina, esbelta, con un vestido que parecía mojado. Me quedé helado. No supe si era un nuevo juego de la señora, o si por fin me había llegado el turno de recibir visita. Di 2 pasos. La silueta me imitó. Me volteé rápido y no había nadie. El vidrio, sin embargo, tenía vapor. Se escribió, con dedos invisibles, una frase que pude leer porque alguien me había prestado oído. No les soples a ellas. El mensaje se borró con la misma prisa con que el agua se seca en un caldero, y en esa advertencia incongruente, sentí por primera vez un deber. Volví a la cuadra más tarde, para ver si la noche me devolvía a Mariela. No lo hizo. En cambio, apareció una mujer de nombre Esmeralda, con ojos que parecían verdes solo cuando les daba la luz exacta. Me pidió cigarro, y yo no fumo, pero le compré uno al señor de la esquina. Hablamos como hablan los desconocidos que comparten la víspera del alba, con cuidado, como si cada palabra se probara antes. Me dijo que llevaba poco, que venía de Usulután, que tenía 2 hijos a cargo de una tía que no existe para el sistema. Yo escuché debajo otra historia. Un nombre masculino escondido, una promesa, un miedo a las fotos. Ella me preguntó por qué cargaba el grabador si no entrevistaba a nadie. Es para recordar cómo suenan las cosas, le dije. Siempre los hombres quieren recordar algo, se rió. Nosotras queremos olvidar, añadió. Y me miró con una dulzura que dolía. Sentí. No sé cómo explicarlo, que si yo soplaba, podía quitarle el recuerdo de esa promesa que la perseguía. Pero también sentí la frase en el vidrio del escaparate. No les soples a ellas. Bajé la vista y me metí las manos en la chamarra, como quien guarda 2 pájaros. Esmeralda me contó, sin apuro, la historia de una amiga llamada Dania, de San Miguel, que un día amaneció con la boca entumida. No podía decir su nombre.
Se lo había quitado alguien al soplarle en un carro estacionado frente a una panadería. Dania pasó semanas presentándose con apodos que no se pegaban. Una noche, en un cuarto con olor a cloro, un cliente le devolvió la mitad del nombre sin saberlo. Al susurrar Dani, a veces vuelven así, dijo Esmeralda con cierta esperanza, a pedacitos. Yo me mordí la lengua para no decirle que los pedacitos a veces son más peligrosos que el todo. Los despedimos cuando el cielo empezó a aclarar, y los pájaros practicaron ese grito fino con que cosen los cables. Caminé con la sensación de llevar una jarra de agua sobre la cabeza. En el hostal me dormí vestido, con la luz prendida, como un espantajo que vigila su propia sombra. Soñé con la casa sin ventanas, con una fuente de piedra que no había visto, con una señora que no movía los labios para hablar. En el sueño yo era muchos, y ninguno tenía nombre. Desperté con el corazón apretado. Fui al espejo, y me dije mi nombre en voz alta 3 veces, como quien invoca a un santo. Funcionó. Por ahora. Afuera, los buses se desperezaban, y el vendedor de lotería calentaba la voz. Salí a la calle, y el viento me hizo un nudo en el pelo. Pensé en la advertencia en el vidrio. Pensé en Mariela, en Yesenia, en Roxana, en Esmeralda, en Dania. Pensé en la risa que se había hecho de otra persona. Y tomé una decisión que no sé aún si fue valiente o cobarde. Dejar de escribir sobre ellas, para empezar a escribir para ellas. No sé cómo se hace eso sin pactar con otra cosa. Solo sé que, desde entonces cada vez que abro el grabador, escucho primero el silencio, y que ese silencio a veces me devuelve un nombre que no sabía que había olvidado. Aquella noche volví a la colonia Dolores, y por primera vez la puerta sin ventanas estaba cerrada como un párpado. Me quedé frente a la madera hasta que el gallo cantó fuera de hora, y supe que la señora me escuchaba desde adentro. No pedí nada. Solo dije, en voz baja, los nombres que había ido perdiendo: Mariela, Yesenia, Roxana, Esmeralda, Dania. Cada nombre era un golpe suave contra la puerta. Entonces sentí el hueco detrás de mi oreja abrirse entero, como una flor negra, y supe cuál era el precio para que ellas recuperaran lo suyo. Saqué el grabador y lo dejé en el suelo, encendido. Hablé durante 1 minuto exacto, entregando mi historia como quien entrega una vela encendida. Dije dónde nací, el apellido de mi madre, el tono de risa que me pertenecía, la calle donde me besaron bajo las hojas como mariposas. Cuando terminé, la puerta respiró. Del otro lado, una voz muy vieja, y al mismo tiempo joven, pronunció por mí una sola palabra: gracias. Luego el viento pasó, y con él, un tropel de sílabas, que regresaban a sus dueñas. Supe, sin verlo, que en cuartos dispersos por la ciudad, alguien recordaba por fin su propio nombre. Al amanecer, caminé hasta el Parque Libertad. El vendedor de lotería me saludó por mi nombre, y por un segundo casi no lo reconocí. Me senté en la banqueta donde había escuchado a Mariela por primera vez, y me repetí en silencio quién era. No sonó igual, pero alcanzó. Me puse de pie, y antes de irme, encontré escrito con jabón en el vidrio de la ferretería un mensaje que la luz iba borrando: no te quedaste sin voz, te quedaste con la justa. Sonreí. Ahora, cuando abro el cuaderno, no escribo para que me crean, escribo para que no se olviden. Y cada vez que el viento trae ojos que no se ven, cierro las ventanas con cuidado, pero dejo una rendija abierta, lo suficiente para que, si alguna de ellas susurra, su palabra encuentre el camino de regreso.